Compartimos cámara. Bueno, a ver. Compartimos cámara de una vez. Y compartimos pantalla de una vez. Sí. Allá pueden salir. Sí, ya podemos empezar a hablar. Correcto. ¿Sí? Sí. Y ocultamos esto. ¿Sí? Correcto. Correcto. Sí, Sí. Bueno. Muy buenos días para todos. Reciban un cordial saludo y bienvenida a nuestro webinar. Nos honran con su presencia y esperamos poder aportar algunas ideas para el mejoramiento en su trabajo y en sus empresas de este aspecto tan importante que tiene que ver con los planes de mejoramiento producto de los hallazgos que se producen por las diferentes auditorías que hoy coexisten como algo normal en las empresas. Mejor. Sí. Bueno, está conmigo compartiendo la presentación el ingeniero Camilo Rojas. Inicialmente yo haré una presentación de la parte teórica del tema y luego y también de una descripción de las funcionalidades del software. Y en los últimos 20 minutos haremos una presentación de un ejemplo de seguimiento utilizando el software desde su registro de los hallazgos hasta la finalización del seguimiento y el cierre del proceso de seguimiento. La agenda a desarrollar. Vamos a presentar unos objetivos, la parte teórica, la parte práctica. Las preguntas que ustedes tengan, les agradecemos escribirlas, ya sea en el chat o en papel, y una vez termine la presentación de la parte práctica, daremos respuestas a cada una de las preguntas. Si algunas quedarán pendientes por cuestión de tiempo, nos comprometemos a enviarles las respuestas escritas a sus correspondientes correos. Después de las preguntas y finalmente presentaremos una encuesta de satisfacción con el tema del webinar. En esta parte teórica vamos también a presentar unas encuestas de opinión respecto a la solución de los problemas que se le dan en el medio colombiano a los problemas del seguimiento de hallazgos de auditoría. Los objetivos que perseguimos con este webinar, en primer lugar, es presentar un modelo del proceso de seguimiento de los hallazgos de auditorías internas, revisorías fiscales, auditorías realizadas por organismos de control y supervisión del Estado y auditorías a los sistemas de gestión, entre los cuales incluimos las auditorías de calidad, ambientales, de seguridad de la información, de salud ocupacional, etcétera, de los diferentes tipos de auditoría de sistemas de gestión. En un segundo objetivo es sensibilizar a los participantes sobre la importancia de disponer de una herramienta automatizada para facilitar este proceso de seguimiento a los hallazgos y a la implantación de los correspondientes planes de mejoramiento. Y en tercer lugar, desarrollar alguna habilidad en los participantes para manejar el problema, que incluye la planeación y ejecución del seguimiento a los hallazgos de las diferentes auditorías. Bueno, para empezar, en esta diapositiva tenemos un comparativo entre el estado actual
que se vive en las empresas y lo deseable respecto a la forma como se manejan los hallazgos de las auditorías. Entonces, hay una correspondencia en cada caso entre el lado izquierdo y el lado derecho con los números. En primer lugar, destacamos que en la mayoría de las empresas el proceso se realiza de manera manual para asignar los responsables de atender los hallazgos, para comunicar esa asignación de responsabilidad, muchas veces para informarles los hallazgos o las oportunidades de mejora que les corresponde resolver y de la misma manera para efectuar el seguimiento y comunicar a los supervisores la implantación de las acciones de mejoramiento requeridas. Con un software como el que presentamos, que se llama AudiIP, le va a tener la disponibilidad de una herramienta especializada para el seguimiento de hallazgos, en donde ustedes podrán ver que se asignan los responsables a través del software, se les da un código, unas credenciales de usuario, por correo electrónico se les comunica que fueron designados para atender determinados hallazgos. Esos hallazgos tienen una fecha límite de atención y ya con esos hallazgos, ellos, con esa comunicación, ellos pueden entrar al software, incluir el plan de mejoramiento que consta de acciones de mejora, de metas y posteriormente ir incluyendo avances al plan de mejoramiento. Entonces hay una interacción continua entre los responsables de la planeación y el seguimiento con los responsables de implantar las acciones de mejora correspondientes a través del software. Bueno, en segundo lugar, un problema que con frecuencia se evidencia es la dispersión de la localización y archivo de la información relativa a los hallazgos y los soportes de las acciones emprendidas para atenderlos, es decir, de los soportes de la implantación de las acciones emprendidas. Esa dispersión de los archivos de la información a veces impide que en un momento dado, en forma rápida y efectiva, se pueda saber qué pasó con los hallazgos de determinada auditoría que se hizo hace algún tiempo, un año, 2 años antes, dónde están los soportes, posiblemente los funcionarios que atendieron ese caso a lo mejor ya no están en la empresa o están en otra posición. Entonces, si quedan unos archivos organizados, accesibles desde el software, en un repositorio único, una base de datos que tiene la información de los hallazgos, de quiénes fueron los que los atendieron, cuáles fueron las acciones, los soportes de esas acciones, las fechas correspondientes, cuándo se cerró el hallazgo. Toda esa información queda en un repositorio único que se puede consultar cuando lo necesita. Eso hoy día corresponde esto último a lo que se llama una característica de la seguridad de la información, que es la disponibilidad, es decir, poderla acceder cuando se necesita en forma rápida y segura. Entonces, eso se logra con un repositorio único que se tiene con una base de datos robusta, confiable, en donde se guarda toda la información de las diferentes auditorías. Como vamos a ver más adelante, una empresa puede tener, por ejemplo, 8 o más tipos de auditoría. Los audita la auditoría interna, también reciben auditorías de las IAS, de la Contraloría Seccional o la Contraloría General de la República, a veces de las superintendencias, de los ministerios, de la DIAN, de ICBF, bueno, de muchos organismos de control del Estado y de otros organismos regulatorios y auditorías. Entonces, pues pueden tener hallazgos de múltiples auditorías o empresas auditoras. A veces esos hallazgos están en diferente formato,
lo que algunos llaman hallazgos, otros lo llaman acciones de mejoramiento, otros lo llaman acciones correctivas, otros lo llaman acciones preventivas. Hasta el mismo lenguaje a veces dificulta que haya una uniformidad en el tratamiento de esta información. Entonces, aquí se unifica todo eso. En tercer lugar, destacamos la dificultad que hay para consultar la memoria histórica de esos hallazgos. Entonces, como les decía, aquí al tener una base de datos centralizada, con como repositorio único, se facilita el acceso y las respuestas oportunas a los requerimientos que sean necesarios para respecto al tratamiento y la solución que se dio a los hallazgos. En cuarto lugar, destacamos hay difícil disponibilidad de estadísticas respecto a diferentes aspectos de los hallazgos. Por ejemplo, la edad de mora en atención a los hallazgos. ¿Cuántos hallazgos tienen, por ejemplo, más de 90 días de vencido respecto a la fecha que se fijó como límite para atenderlos? ¿Cuántos llevan entre 90 y 120 días? En fin, por diferentes edades que estén clasificados por cada empresa auditora, por cada auditoría. A veces esa información no se tiene disponible en las organizaciones o se tiene disponible pero no está centralizada, cada uno tiene un pedazo de esa información. Entonces aquí con el software se va a tener todo eso unificado. Ok, en el número 5 destacamos igualmente que hay un problema que hace difícil la comunicación con los responsables de atender los hallazgos. Porque no siempre hay un medio disponible formal, un único medio a través del cual se puedan canalizar las informaciones. Unos envían por correo electrónico, otros envían correo electrónico con unos anexos, otros lo hacen por comunicación telefónica, otros lo hacen por cualquiera de las redes, Skype, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, el software presenta, el número 5 presenta una mensajería interna dentro del software para, no solamente para informar los hallazgos y quiénes fueron los asignados para atenderlos, sino para que ellos se comuniquen con los responsables del seguimiento, estén enviando en un formato estándar el plan de mejoramiento, las metas, los avances. Entonces, hay un medio formal y único en la empresa para que la información correspondiente se comunique, circule en ambas vías. Finalmente, destacamos la dificultad en la generación de indicadores de gestión. Hoy se dice que lo que no se puede medir no se puede administrar. Entonces, pues si nosotros dijéramos, bueno, ¿cuántos hallazgos recibimos al año? De esos cuántos se han resuelto, cuántos están pendientes, en qué estado están, cómo está clasificado según la mora, etcétera. Que tengamos algunos indicadores para medir eso. Entonces, al tener toda la información unificada, eso facilita también la generación de indicadores al respecto. Bueno, eso, digamos, son algunos de los problemas que aspiramos a resolver con el software. Vamos a hacer la primera pregunta de sondeo. Tengo preparadas 3 preguntas. Entonces, la primera tiene que ver con las herramientas de software especializado que utiliza su empresa para realizar el seguimiento de hallazgos de auditoría. Tenemos 3 respuestas, solamente hay que marcar una. La primera respuesta se refiere a si tienen herramientas adquiridas o arrendadas en el mercado.
o si tienen alguna herramienta que fue desarrollada en casa, in-house, a la medida de las necesidades de la empresa, o no tienen herramientas. Entonces, vamos a presentar la pregunta y damos un espacio para que ustedes la respondan. Entonces, ya ustedes están viendo la pregunta, por favor, respondan. Y luego podrán ver ustedes los resultados de este sondeo. ¿Vamos? Bueno, vamos a cerrar ese sondeo. Entonces, las respuestas que tenemos. Sí, vamos a compartir el resultado. Entonces, el 13% dicen que tienen herramientas adquiridas o arrendadas en el mercado para este fin. El 42% tienen herramientas desarrolladas in-house y el 46% ninguna, no tienen herramientas. Bueno, este sondeo pues nos indica que más o menos el 50% no tienen organizada seguimiento a través de una herramienta. Bueno, ese es un buen dato para todos los participantes. La segunda pregunta al respecto del sondeo de opinión. Preguntamos si las herramientas de software utilizadas en su empresa para registrar los resultados del seguimiento de hallazgos de auditoría, ¿cuáles son? Si son hojas Excel, un software de auditoría web, o sea, a través de Internet, una aplicación de auditoría de escritorio, o sea, que no está conectada a la web, máximo está conectada a la red interna de la empresa, pero no está conectada a la web, o ninguna de las anteriores. Entonces, por favor, respondan y luego compartimos los resultados. Bueno, entonces en esta, pues más o menos es lo que nosotros, bueno, ya cerramos el sondeo. Entonces nos dicen las respuestas que el 65%, de los participantes utiliza hojas Excel, el 26% tienen software de auditoría en Internet, web, el 13% en escritorio y el 13% ninguna de las anteriores. Bueno, aquí pues ya nos indica que pues la mayoría, porque en Excel, sí, como el Excel es una extraordinaria herramienta, pero pues con el Excel son pocas las cosas que se pueden hacer comparado con todas las bondades que nos ofrece un software de auditoría, como las que les describí brevemente en el enunciado del problema. Bueno, y otra pregunta de sondeo de opinión. Bueno, posteriormente continuamos con otras preguntas por ahora, con esas dos, y continuamos. ¿Qué hace el software AudiIP? Esta filmina vemos que es una herramienta web para gestionar el seguimiento de hallazgos de auditoría desde su registro en una base de datos hasta la implantación de los planes de mejoramiento y cierre del proceso de seguimiento. Es decir, nosotros agarramos un hallazgo de cualquier auditoría y le podemos hacer seguimiento hasta que, por decirlo de alguna manera, muera el hallazgo, porque ya se resolvió. Pero si no se ha resuelto, pues ahí quedará el registro de que no está resuelto, en qué estado quedó, de los responsables, y hay algo que también se registra, y son los motivos de incumplimiento, los motivos por los cuales no se cumplió. Entonces ahí va a quedar la historia registrada en esta base de datos.
El software también articula El software también organiza y articula, en el segundo párrafo, los soportes de la implantación de las acciones de mejora por hallazgo. Entonces, los implantadores de las acciones de mejora pueden incluir soportes, fotografías, documentos en Excel, en Word, lo que quieran, imágenes, y todo eso queda en archivos que nos sirven como referencia a qué punto, a qué hallazgo se refiere, y pueden ser consultados dando clic sobre ellos en cualquier momento. Esta herramienta, entonces, es especialmente útil para las áreas de las empresas que tienen la responsabilidad de gestionar la atención de los hallazgos de auditorías. Esta responsabilidad es muy frecuente que se le asignen a las áreas de planeación de la empresa o a las auditorías internas en el sector privado o las oficinas de control interno en el sector público o quienes realizan funciones similares dentro de la organización. Modo avión. Bueno, aquí hay algunos conceptos que a continuación vamos a explicar muy rápidamente. La razón es que el tipo de auditoría, hay veces el término hallazgo de auditoría no significa igual para todo el mundo. Entonces, aquí incluimos unos conceptos de hallazgo de auditoría, especialmente esto. Es una narración explicativa y lógica de los hechos detectados en el examen de auditoría, que implica que encontramos una deficiencia, una desviación respecto al debería ser, una irregularidad, errores, debilidades, también pueden ser fortalezas y necesidades de cambio. Esta definición fue tomada de un encuentro de contralores del 2016 de la doctora Laura Milce Marulanda, que era la auditora general de la República. Hay otros conceptos de hallazgos que igualmente pues se refieren a debilidades de control interno. En la norma 9001 también incluye un concepto de hallazgo. Los mencionamos porque todos estos conceptos de diferentes tipos de auditorías en el software son unificados bajo el nombre de hallazgos, ¿sí? Y ya lo que cambian son los tipos de acciones de mejora. Hay otros conceptos aquí que se incluyen bajo hallazgo, como el de acción correctiva, acción preventiva, oportunidades de mejora, no conformidades. Todo eso lo incluimos bajo el concepto de hallazgos y luego se clasifica eso por tipo de acción de mejora que corresponda. Incluimos también un problema que hay, es que no siempre los hallazgos tienen la misma estructura. Entonces aquí incluimos una estructura que nos parece idónea para redactar los hallazgos. Entonces el primer párrafo es donde el auditor describe la situación deficiente que encontró, y eso es lo que se llama la condición. El criterio es otro párrafo en el cual el auditor presenta el estándar contra el cual se cumplió, se comparó la condición, corresponde a una norma, una buena práctica de seguridad, algo que está establecido, lo que debió ser. Y luego la causa por la cual se presenta esa condición. ¿Por qué ocurrió la condición? Puede ser por desconocimiento, muchas veces por desconocimiento, por cualquier otra, se colocan los motivos o causas por las cuales está ocurriendo esa situación, y el efecto sería las consecuencias. Entonces, esto va a ayudar también a unificar
la entrada de la información sobre los hallazgos. Es muy posible que en algunos casos no encontremos estos 4 párrafos cuando estamos incluyendo los hallazgos. En ese caso, pues algo hay que incluir, pero entonces se estandariza la inclusión de los hallazgos en el software. También incluimos un concepto de plan de mejoramiento, porque aquí el software, digamos que como producto de todos los hallazgos deben hacerse planes de mejoramiento. Y esos planes de mejoramiento, entonces, también deben tener un concepto único. Y esos planes de mejoramiento constan, o sea, por cada hallazgo hay que hacer un plan de mejoramiento. Y el plan de mejoramiento consta de varias acciones de mejora. Entonces, también se incluye un concepto de acción de mejora. Entonces, un hallazgo puede tener varias acciones de mejora. Y cada acción de mejora puede tener varias metas. O sea, por cada acción de mejora, usted puede decir, una acción de mejora me puede llevar un año implantarla, pero para los primer trimestre me comprometo a implementar un 30% que iría hasta allí, para el segundo semestre un 40%, para completar el 70%, y para el último trimestre, cuatrimestre, lo que falta para completar el 100%. Entonces tendría 3 metas que sumadas darían el 100% de implantación de cada acción de mejora. Bueno, aquí en esta filmina hay una breve descripción de los módulos que tiene el software. El software consta de 4 módulos. El primer módulo tiene que ver con la administración de usuarios. El software presenta 3 perfiles de usuarios. Un perfil que es evidentemente técnico, como para, digamos, alguien técnico de sistemas que ayuden a la implantación del software, por ejemplo. Pero ya para la operación solamente hay 2 perfiles. Un perfil que se llama coordinadores del plan de mejoramiento, y otros que son implantadores del plan de mejoramiento. Eso es lo que maneja. Pueden haber muchísimos, cada uno de estos usuarios va a tener credenciales para entrar al sistema y poder interactuar. El módulo número 2 tiene unos parámetros a donde principalmente es necesario que cada usuario configure su correo electrónico para poder emitir mensajes y para poderlos recibir. Y otros tipos, como por ejemplo los tipos de hallazgos. Hay hallazgos de tipo administrativo, de tipo penal, tipo fiscal, bueno, diferentes clasificaciones. Ahí se dan las clasificaciones, eso puede personalizar. Igualmente los tipos de acciones de mejora también se pueden personalizar. Hay algunas tablas de empresa, como por ejemplo, es necesario tener la tabla de empleados de la empresa con sus cargos para saber a quiénes se van a designar. Dentro de esto pues surge la necesidad, a veces una persona se retira de la empresa, entonces antes que me olvide, el software ofrece la posibilidad digamos, de sustituir, de reasignar los responsables. Alguien que tenía a su cargo una serie de hallazgos se retiró de la empresa, entonces eso hay que reasignarlo a la persona que lo reemplazó. Entonces el software ofrece la posibilidad de reasignar esos hallazgos. En el módulo 3 tenemos pues todo lo que eso está dirigido a los coordinadores del plan de mejoramiento. Los coordinadores son los que ingresan los hallazgos, asignan los responsables, comunican esa asignación, o sea, a través de correos hacen eso, y luego cuando el implantador envía el plan de mejoramiento, ellos lo pueden visualizar, lo revisan, lo aprueban o lo desaprueban, les comunican la aprobación o desaprobación, y finalmente van a producir unas estadísticas. Y el cuarto módulo son los implantadores, que se refiere a las personas designadas para atender los hallazgos. Entonces ellos, una vez que reciben la comunicación, pueden entrar al software, visualizan los hallazgos, diseñan las acciones de mejora, las someten a consideración de los coordinadores, ingresan acciones de metas, ingresan avances, y ahí van interactuando. Esos son los 4 módulos que tiene el software. Los perfiles, pues como ya les mencioné, hay coordinadores de implantación y seguimiento del plan de mejoramiento, que es lo que aquí llamábamos los coordinadores, ¿sí? Entonces hay usuarios supervisores,
y hay unos usuarios responsables del seguimiento. El segundo grupo de usuarios son los implantadores del plan de mejoramiento, que son los que diseñan e implementan los planes de mejoramiento. Hay usuarios implantadores, o sea, siempre se asignan, por cada hallazgo se asignan 3 responsables. Un responsable de implantar las acciones de mejora, otro responsable de supervisar esa implantación de las acciones de mejora. Estos dos son del lado de los implantadores. Y, bueno, y también hay un tercer grupo de usuarios que son de gerente y comité de auditoría. Entonces, la gerencia general, con acceso a solo consulta, puede visualizar cómo están en general el estado de atención de los hallazgos por las diferentes auditorías, igualmente los miembros del comité, perdón, del comité de auditoría. Por cada auditoría objeto de seguimiento, el software ofrece funcionalidades para satisfacer estas. Bueno, aquí les agrupamos en cinco grupos. Primero, para planear el seguimiento por hallazgo, implantar el plan de mejoramiento, ejecutar seguimiento, generar estadísticas y reportes y otras que tienen que ver con la consolidación a nivel de empresa de todas las auditorías. Entonces, estas son las funcionalidades por cada auditoría. Entonces, por ejemplo, digamos que en el ejemplo que incluimos está una empresa que se llama la Contraloría General de la República de los Cocos. Esa empresa puede tener varias auditorías para una empresa. O sea, puede haberle hecho varias auditorías a la empresa y por cada auditoría hay hallazgos. Entonces ahí tendría 3 auditorías. Pero pueden haber otras empresas, por ejemplo, alguna de las certificadoras de gestión de calidad también puede haber hecho varias auditorías y ahí las tiene. Pero la auditoría interna a su vez está haciendo auditorías y también las tiene en la revisoría fiscal, todos los diferentes auditorías, pero por cada auditoría se hace esto, por cada auditoría es lo que hace el software. Entonces, en lo que se refiere a planeación del seguimiento, ingresa los hallazgos, configura el correo corporativo para envío de mensajes, asigna 3 responsables, comunica por correo electrónico y también puede reasignar responsables, como les comentaba. En cuanto a implantación del plan de mejoramiento, que los responsables son los usuarios de perfil implantador, ellos configuran su correo, ingresan plan de mejoramiento, informan por correo ingreso plan de mejoramiento, consultan la revisión del plan de mejoramiento. O sea, cuando un implantador puede tener asignados varios hallazgos. Ellos únicamente podrán ver los hallazgos que le fueron asignados. Ellos no pueden ver todos los hallazgos de los demás, únicamente van a mirar los hallazgos a los que fueron asignados y pues se encarga de hacer su plan de mejoramiento, lo somete a consideración, reingresa al plan de mejoramiento corregido, ingresa metas, ingresa avances. Luego vuelve a escena el coordinador asignado para hacer el seguimiento. Él, además de recibir los correos, él configura su correo para poderse comunicar con nosotros del lado de implantación, aprueba o no el plan de mejoramiento, aprueba o no los avances, cierra el seguimiento por hallazgo, cierra el seguimiento por auditoría y genera reportes del estado de seguimiento por auditoría. También se generan estadísticas y reportes sobre el estado del plan de mejoramiento por auditoría. Entonces, eso lo pueden hacer los perfiles de coordinador y gerencial y también los perfiles de implantador. Hay unos reportes interesantes que vamos a ver ahora. Y hay otras estadísticas que son a nivel consolidado para todas las empresas auditoras. O sea que si una empresa tiene 8 o 10 empresas auditoras, yo puedo mirar en una matriz cómo está el estado de cada una de las auditorías de esas empresas auditoras. Sí, consolidado en materia de hallazgos, acciones de mejora, cómo está el estado y también con gráficas de visualización. Aquí hay unos datos que incluimos por hallazgo de auditoría. Entonces, es más o menos lo que les describí. Está
un hallazgo corresponde a una entidad o una empresa auditora, se identifica a qué auditoría corresponde. Cada auditoría de esas pues tendrá un registro en donde se dice cuál es el objeto de la auditoría, la empresa, cuándo se hizo, como una historia de cuándo se hizo, y allá pues se puede también incluso tener todo el informe de auditoría incluido como un anexo. Luego viene la descripción de cada hallazgo, una descripción corta, una descripción detallada de cada uno de los componentes del hallazgo, la prioridad que se le asignó al hallazgo, el tipo de hallazgo, la fecha límite, la fecha de identificación del hallazgo, soportes del hallazgo que les decía que se pueden anexar, los usuarios designados para atenderlo y el estado del hallazgo que es atendido o no atendido. Entonces, cuando todos los hallazgos de una auditoría estén en estado atendidos, ya se puede cerrar el seguimiento de esa auditoría. Mientras tenga siquiera un avance que esté no atendido, no se puede cerrar. También se tiene aquí bueno, viene una pregunta, otra de sondeo. Entonces, el envío del plan de mejoramiento por hallazgo por los responsables de atender los hallazgos, o sea, por los implantadores, ¿cómo se realizan las empresas? A través de un formato Excel, ingresan el plan a una aplicación web o ingresan el plan a un software de auditoría, pero un software de escritorio. Entonces, por favor, respondan. Bueno, vamos a cerrar esa pregunta. Entonces, el 84% de los participantes nos dice que envían ese plan de mejoramiento en formatos Excel. El 16% dice que lo ingresan a una aplicación web y el 11% lo ingresan a una aplicación de escritorio. Como nos damos, como se puede deducir ahí, pues la herramienta que más utilizan para reportar eso es formatos Excel. Eso está bien, pero pues eso normalmente no es lo más indicado. Ustedes lo saben, que muchas cosas se quedan ahí. O sea, falta la interacción permanente entre los diferentes usuarios. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con los soportes de las acciones de mejora implementadas que nos informan los implantadores del plan de mejoramiento. Esos soportes se mantienen organizados en archivos dentro del software de seguimiento de hallazgos, ya sea web o de escritorio, en archivos de carpetas físicas o en ninguna de las anteriores. Entonces, les agradezco si por favor responden. Selecciona la pantalla porque está físico. Ya, cerramos. Bueno, entonces esta encuesta nos dice que el 21% de los archivos dentro del software de seguimiento, el 38% en carpetas físicas y el 42% dice en ninguna de las anteriores. O sea, en alguna parte se archivan, pero no se sabe exactamente dónde están dispersos, como inicialmente se mencionó. Ok, como ustedes se dan cuenta, estas preguntas nos ayudan a usted y a nosotros a ver cómo estamos en el medio. Aquí hay otra pregunta. Nos dice, para fines de controlar la eficiencia de la gestión de los hallazgos de auditoría, la empresa dispone de indicadores sobre hallazgos atendidos en el año, hallazgos pendientes de atender, acciones de mejora implantadas al año, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Entonces, por favor, marquen.
Aquí esta pregunta nos indica pues que más o menos el 50% de los participantes tienen algunos indicadores de gestión sobre esto. Eh, pero pues claro, si no están unificados los procedimientos y los medios de comunicación y todo eso, pues esto resulta muy complicado tener unos indicadores de gestión confiables. Bueno, continuamos. Eh, Incluimos ahí a manera de información los datos que contienen un registro de acciones de mejora, hallazgo y de implantación, perdón, de los avances de implantación y de las metas. Eh, Dijimos también que cuando una acción de mejora o un hallazgo está ya vencida su fecha de compromiso para su implantación, entonces el software solicita que haya unos motivos de incumplimiento que se especifiquen las razones por las cuales no se cumplió y el software también va a presentar unas estadísticas sobre los motivos de incumplimiento por parte de los implantadores. Pasamos ahora a la parte práctica, entonces les cedo la palabra al ingeniero Camilo Rojas, que nos va a presentar el software. Con el ejemplo del... Bueno, para todos muy buenos días. Reciban un cordial saludo y nuevamente ratificar agradecimientos por acompañarnos en el desarrollo del presente webinar. A continuación, les voy a dar a conocer la herramienta AudiIP y a resolver el caso práctico que tenemos para el día de hoy. Antes de ingresar a la herramienta, quisiera hacer un acercamiento de la información que vamos a presentar dentro del software. Entonces, inicialmente vamos a realizar el ingreso con nuestro usuario de perfil coordinador. Internamente ya vamos a visualizar que tenemos empresas usuarias del software para las cuales nombramos Morrados de Colombia y Audicis Limitada. La opción que indicamos en rojo quiere decir que es sobre la cual vamos a trabajar el ejemplo, a desarrollar el ejemplo caso práctico. Dentro del software vamos a encontrar empresas auditoras, para lo cual, como ya se mencionó, hay entidades que ejercen algunos controles, algún seguimiento y nos documentan algunos hallazgos, para lo cual vamos a tomar de ejemplo Contraloría de la República de los Cocos, la cual internamente el software nos ha dejado ya 3 hallazgos de auditoría. Entonces tenemos 3 auditorías, objeto de seguimiento, para las cuales nombramos auditoría fiscal, auditoría de desempeño y auditoría de regularidad. Internamente vamos a indicar los hallazgos de auditoría que han sido efectuados para la auditoría fiscal. En este caso, como ya les mencioné, los ítems que están en rojo son las que van a estar desarrolladas dentro del software. Entonces vemos que se van a diligenciar 4 hallazgos de auditoría, en el cual van a estar referentes descuentos no justificados en el pago de los empleados, presunto detrimento patrimonial, pagos de incapacidad superiores a 180 días y facturación de insumos no incluidos. Esto a modo de ejemplo y ver la funcionalidad del sistema. De igual forma, en esta misma sección vamos a ver la asignación de responsabilidades, de qué forma se realiza y cómo el software nos permite hacer la comunicación de estas asignaciones a nuestros usuarios implantadores. Bueno, aquí vemos la visualización de nuestro entorno de AudiIP. Este sería el sistema de ingreso. Como les mencioné, inicialmente vamos a iniciar sesión con nuestro usuario de perfil coordinador.
Bueno, inicialmente el software nos presenta a las empresas auditadas, como ya lo mencionamos. Para el caso está Morrados de Colombia o Audicis Limitada, en este caso que es la empresa propietaria, son las empresas auditadas que van a recibir. En la parte superior vemos el menú que soporta el usuario coordinador, en el que está el módulo de seguridad, parametrización y seguimiento e implantación de plan de mejoramiento. Rápidamente podemos ver el módulo de seguridad antes de entrar al caso. El módulo de seguridad tiene la administración de usuarios, básicamente es el control de los usuarios. Aquí se puede hacer la creación, modificar la información. La información de registro de un usuario nos permite, bueno, nombre, apellido, datos del usuario que va a atender, el perfil que va a ocupar en este caso, si es un coordinador general, un implantador, un supervisor de implantación, y la empresa en la cual va a estar vinculado el usuario que vemos a creación. Tenemos la opción pues, de cambio de contraseña para el usuario en sesión y tenemos copias de seguridad. El proceso de copias de seguridad es ya realizar procesos de backup de nuestra base de datos. De esa forma vamos a mantener la integridad de la información, ¿cierto? Y podemos ver los backups que se van generando. De esta forma, esta opción la realiza un usuario de perfil coordinador y él mantiene los backups de información. Tenemos el módulo de parametrización que, como ya se mencionó, son tablas básicas en el que podemos ver, establecer los estados de los hallazgos, si ha sido atendido o no atendido. Tenemos nuestras tablas privadas en el que es importante resaltar que ahí es el proceso de configuración de un correo para permitirnos hacer el proceso de mensajería interna a nivel del software. Y igual forma, el proceso de configuración de los mensajes que van a llegar a cada uno en el proceso de comunicación. Entonces, esto lo establece los usuarios coordinadores del sistema. Ya para verificar nuestro caso de desarrollo, entonces lo vamos a tomar sobre la empresa Morrados de Colombia y lo vamos a seguir sobre seguimiento e implantación del plan de mejoramiento, que es la opción de menú número 3. Entonces, como ya lo mencionamos, la empresa auditora en este caso sería la empresa Contraloría de la República de los Cocos, la cual internamente en el software ya nos ha documentado 3 auditorías: la auditoría fiscal, la auditoría de desempeño, la auditoría de regularidad, y si es el caso, pues aquí podemos seguir adicionando las que nos haya dejado documentadas. La información de la auditoría ya se presentó en las filminas anteriores, y queremos ver ya el desarrollo de la auditoría que nos ha dejado. En este caso vemos la auditoría fiscal. ¿Sí? Ya en el proceso de seguimiento vamos a ver los hallazgos de auditoría. En este caso mencionamos los 4 hallazgos de auditoría que les di a conocer. La información del hallazgo de auditoría, como se mencionó anteriormente. Tenemos la descripción corta, un detalle, una condición, un criterio, una causa y un efecto, ¿cierto? Tenemos la prioridad, el tipo de hallazgo, la fecha en la que fue identificado ese hallazgo y algunos soportes que van a quedar almacenados a nivel del software. Entonces, de esta forma es como se realiza el ingreso del registro de hallazgos de auditoría por cada empresa auditora. El siguiente paso es hacer la asignación de responsables del plan de mejoramiento. Entonces, aquí por los hallazgos mencionados se va a realizar dicha asignación. En la asignación inicialmente es importante que en este punto se va a hacer el primer envío de correo electrónico notificando la asignación. Entonces, el software les va a solicitar que en este punto realice la respectiva configuración de correo electrónico. Y empezamos inicialmente, como ya vimos, 3 responsables de asignación. El primer responsable es el encargado de implantar el plan de mejoramiento. En este caso ya lo tenemos asignado. El segundo responsable es un responsable de supervisar el plan de mejoramiento, en el que pues se va a asociar el área al que pertenece y el cargo que está desarrollando. Y la tercera pestaña nos permite hacer selección del coordinador o el encargado de realizar el seguimiento del plan de mejoramiento. Este usuario que se selecciona en esta sección es de tipo coordinador, que es el que va a tener el encargado de realizar el seguimiento. Como se mencionó anteriormente, también tenemos la opción de poder reasignar responsables. Esto para el caso de que alguno de los usuarios cambie de los implantadores, cambie de cargo o haya sido retirado de la empresa, entonces no podemos perder esta información y tenemos que hacer la reasignación a los usuarios existentes. Esta primera fase ya me permite indicar el seguimiento del plan de mejoramiento o el plan de seguimiento.
de plan de mejoramiento. Nuestro siguiente, el paso siguiente, les voy a dar a conocer es el menú de nuestro implantador, ¿sí? Nuestro menú implantador va a recibir los hallazgos al cual fue asignado, y dentro de cada hallazgo, él deberá establecer las acciones de mejora que van a dar solución al hallazgo, las metas posteriormente por cada acción de mejora que haya estipulado. Él va a indicar metas y posteriormente por cada meta él va a ingresar los avances correspondientes, ¿sí? En cada fase siempre hay un proceso de comunicación del registro de la información. Entonces, ingresemos al software para visualizar de qué forma se realiza esto. Para este caso, ingresamos con nuestro usuario de perfil implantador. De igual forma, inicialmente vemos la empresa auditada, para la cual tenemos Morrados de Colombia. Vemos también el módulo de seguridad, parametrización, el ingresar el plan de mejoramiento. Este es el menú que corresponde a nuestro usuario de perfil implantador, ¿sí? A nivel de seguridad, él ya se limita, ya solo tiene el cambio de contraseña. A nivel de parametrización, de igual forma, él solo posee el proceso de configuración de correo para notificar el ingreso del plan de mejoramiento, el ingreso de metas, el ingreso de avances, y tenemos la tercera opción de menú, que es ingresar el plan de mejoramiento. Entonces, dentro de ingresar el plan de mejoramiento, él inicialmente va a visualizar las empresas a las que él está asociado o empresas auditoras a las que él tiene que desarrollar o atender hallazgos. Entonces vemos nuestro ejemplo, Contraloría de la República Los Cocos, en el cual vamos a seguir tomando nuestra auditoría fiscal, a la cual fue asignado como responsable de atender los siguientes hallazgos. Entonces, por cada hallazgo, él va a hacer, nuestra primera opción es ingresar el plan de mejoramiento. Entonces, dentro de ingresar el plan de mejoramiento, vemos la lista de hallazgos los cuales fue asignado. Tenemos los 4 hallazgos mencionados, por lo que en este punto, el primer paso es ingresar acciones de mejora. Entonces vemos que aquí ya se han producido acciones de mejora, vemos que está el formulario de registro, los campos son descripción corta, descripción detallada, una fecha de compromiso para atención de la acción de mejora y un indicador de la acción de mejora con respecto a cuánto subsana al hallazgo. De esta forma, el perfil implantador realiza la primera acción, que es agregar acciones de mejora, ¿cierto? Al momento de ingresar acciones de mejora, se está produciendo el plan de mejoramiento, ¿sí? Ok, se me olvidaba comentarles algo acá al momento de estar realizando el ingreso de acciones de mejora. Cuando está registrando el ingreso de acciones de mejora, de igual forma, el software solicita que se tenga configurado un correo corporativo de parte del implantador. ¿Con cuál finalidad? De forma que cuando ingresemos la última acción de mejora con un indicador al 100%, él notifica al coordinador que se ha ingresado un plan de mejoramiento el cual necesita una atención. Ese proceso se realiza para enviárselo al encargado de seguimiento. De esa forma haríamos la primera notificación de parte de nuestro implantador. Tenemos como segunda opción el submenú inicial, el corregir el plan de mejoramiento. Entonces, una vez enviado el plan de mejoramiento y notificado, el coordinador realiza una aceptación de nuestro plan de mejoramiento. Y en este menú podemos ver si ha sido aceptado o no ha sido aceptado. Si no ha sido aceptado, pues tendremos que realizar la respectiva corrección del plan de mejoramiento y continuar con el proceso, que es ingresar metas por acción de mejora. Al momento de ingresar metas por acción de mejora, el software nos indica, bueno, con cuál hallazgo estamos trabajando. Dentro del hallazgo nos indica las acciones de mejora que ya han sido aprobadas y que tenemos acceso a ingresar metas. Vemos las metas que se han diligenciado para este hallazgo y de igual forma, una vez se diligencian las metas, al indicar el 100%, se está enviando un correo de notificación al encargado de ejecutar seguimiento, indicándole que hay metas por realizar. Y por cada meta planteada,
vemos la siguiente opción de menú, que es ingresar avances del plan de mejoramiento. Entonces aquí vemos, por ejemplo, a nuestra primera acción de mejora que teníamos planteada. Tenemos la lista de metas que se realizó a esa acción de mejora. Y podemos ver, en este caso inicial, para la que les muestro en pantalla, presentar la planeación de las capacitaciones de la reglamentación como una meta. Vemos los avances que se han ingresado en este momento. De igual forma, los avances también adquieren un indicador. Al momento de ingresar cada avance, el software notifica al encargado de ejecutar seguimiento que se han producido avances por cada meta. Esto con el fin de realizar la respectiva revisión. De esta forma, ya vamos por culminar el punto número 2, que es la planeación del seguimiento, ¿sí? En este punto ya interviene nuevamente nuestro coordinador para empezar a ejecutar el seguimiento. Por lo cual, retomo nuevamente las filminas con el fin de indicar qué procesos se realizan de parte del perfil coordinador al momento de ejecutar el seguimiento. Dentro de las opciones que él tiene es aprobar el plan de mejoramiento, ¿cierto? Él verifica si nos han notificado planes de mejoramiento. Tenemos avances pendientes de seguimiento. Él verifica los avances, da aceptación o no aceptación e indica su concepto. Y también puede realizar un proceso de verificar ya aparte unas estadísticas o el estado de implantación en su momento. Verifiquémoslo a nivel del software. De parte de nuestro perfil coordinador, ¿de qué forma se realiza el seguimiento en el software? Entonces, nuevamente, ingresamos por nuestra empresa auditada, nos dirigimos al seguimiento e implantación del plan de mejoramiento, estamos trabajando con la Contraloría de la República de los Cocos, indicamos la auditoría fiscal y como opción número 3 tenemos ejecutar seguimiento, ¿sí? Ese proceso de ejecutar seguimiento se va a realizar por cada auditoría que yo indique. Entonces, en este momento, para la auditoría fiscal, vamos a verificar si hay planes de mejoramiento por aprobar. Entonces, aquí nos indica los planes de mejoramiento que nuestro implantador nos ha anexado. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, el plan de mejoramiento nos indica que incluyó 3 acciones de mejora y que necesitamos darle una revisión. Se realiza la respectiva revisión, nos va a indicar el responsable de implantar, información pues importante, y en este momento nuestro coordinador da un concepto de si acepta o no acepta el plan de mejoramiento, lo guarda y envía correo de notificación indicándole al responsable de implantar que si ha sido aceptado o no ha sido aceptado su plan de mejoramiento para continuar con el proceso, ¿sí? De esta forma es como el software realiza la interacción entre los usuarios o lo que llamamos nosotros para el software mensajería interna entre implantadores y coordinadores. ¿Sí? Tenemos la otra opción que es ejecutar lo mismo, hacer proceso de ejecutar seguimiento de avances por cada auditoría, ese es un proceso, por cada avance va a dar su concepto de si es aceptado o no es aceptado, y el cierre se empieza a dar cuando todos los avances son aceptados, ¿sí? Entonces, cuando todos los avances son aceptados, empieza a hacer el cierre de metas, la meta ha sido cumplida, ¿sí? Cuando las metas han sido cumplidas, las acciones de mejora han sido atendidas, y de esa forma se realiza el cierre de seguimiento a nivel del software. Miremos, por ejemplo, ya algunas estadísticas que nos produce para auditoría fiscal. Podemos ver aquí, revisar el estado y la implantación del plan de mejoramiento. Aquí podemos ver, tenemos 4 hallazgos. Nos indica las acciones de mejora, cuántas metas han sido cumplidas en este momento, ¿sí? Podemos ver aquí a nivel de un primer reporte de cómo los reportes se generan a nivel del software. Va a indicar siempre la empresa que es auditada, la empresa auditora, la auditoría que estamos trabajando actualmente, nos da la descripción del hallazgo, nos da información de nuestro estado, si tiene días en mora, cantidad de acciones de mejora, cantidad de metas planeadas, en fin. De una vez vale la pena recalcar que el software permite hacer exportación de estos archivos si es necesario presentarlos a la entidad que lo solicite. Tenemos para los diferentes formatos en PDF y el software nos permite hacer la exportación de la información. Ese es como un primer informe de nuestro estado. También podemos ver cómo estamos a nivel de acciones de mejora. Entonces vemos las acciones de mejora, cantidad de
Por acción de mejora, cuántas metas fueron planeadas, nos permite ver si estamos en mora o no estamos en mora, y por cada acción de mejora nos permite ver metas. De igual forma nos permite ver si en qué estado está la meta, está cumplida, está pendiente, ¿sí? El indicador que ha recibido la meta, y de igual forma podemos generar reportes. Eso en un primer acercamiento de conocer cómo está el estado de implantación. Tenemos también, ya para ver, una estadística. No sé, como se nos agotó el tiempo, les vamos a pedir que nos regalen 5 minutos más para redondear la presentación. En estos 5 minutos queremos darle solución a las preguntas que ustedes tengan. No, por el momento no hay. Bueno, vemos que no hay preguntas. Cuando no hay preguntas hay dos alternativas: es que no se entendió nada o todo fue supremamente claro. Nos inclinamos por la segunda porque nos esforzamos porque ustedes entendieran muy bien el mensaje. Entonces asumimos que por esa razón no hubo preguntas. Entonces, nuevamente, pues les agradecemos mucho su asistencia, su participación. Ahora esperamos organizar otros eventos durante el presente año de estos temas, a los cuales les invitaremos y esperamos contar con su asistencia. Vamos a finalizar con una encuesta de opinión. O sea, ahora cuando finalicemos de parte nuestra el webinar, ustedes tendrán acceso a unas preguntas que es como una encuesta de satisfacción con el webinar, en donde podrán ustedes incluir unas sugerencias para próximos webinars. Aquí hay varios que nos quieren hablar. Aquí hay varios que quieren hablar, entonces les vamos a dar la palabra. Damos la palabra a David. ¿Indicador de qué? De proyecto. Módulo. David. David tiene la palabra. ¿Está sonando? Hola. Llamada sin audio. Pero no tengo un buen micrófono. La palabra Bueno, entonces demos la palabra a Juan Villamil. Juan, ¿tiene la palabra? Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Una pregunta, doctor Euclides. Por ejemplo, si definitivamente se hizo un hallazgo, una recomendación, pero con el paso del tiempo, digamos, el proceso fue cambiado o ya no aplica, ese hallazgo ya no se puede emitir, la recomendación no se puede acatar, el sistema tiene como poner definitivamente no fue acatada o algo así, porque veo como que todas tienen que ser acatadas para poder cerrarlo, el plan. Bueno, exactamente. Digamos que hay una fecha límite. Entonces, si dentro de esa fecha límite cambió la situación, entonces los coordinadores pueden modificar el hallazgo, incluso pueden darle manejo como el que tú sugieres, justificando el cambio. Eso lo pueden hacer el perfil coordinador. Ah, ok, muchas gracias. Bueno. David Gonzalo Gamba. David. David tiene la palabra. No hay retorno. No hay retorno. Sí, habla. Ah, pues no tiene el micrófono porque tiene diadema. O si no, unos audífonos. No tengo. No, pues como se supone que es. No, pero ya terminó. Ahora, si quiere utilizar el chat para hacer la pregunta, puede hacerlo por chat. Es que tenga diadema, güey. Sí, la diadema. Claro, no, el micrófono. Eso,
Bueno, ¿quieres tú? David, ¿Cómo fueron las fechas de las auditorías de los municipios? Fue mayo, ¿no? Sí. bueno, David, parece que tiene dificultades allá de micrófono, pero si quiere puede formularnos la pregunta por el chat o enviárnoslas por correo. Bueno, con esto damos finalizada pues, a no abusar del tiempo de ustedes, nos tomamos 7 minutos más, les pedimos disculpas por el abuso, les agradecemos nuevamente su participación y los invitamos a diligenciar la encuesta y los invitaremos a próximos eventos que tenemos programados para el presente año. Ustedes pueden entrar a nuestra página y descargar o nosotros le enviamos el texto de la presentación, un archivo, se lo podemos enviar a sus correos para que lo tengan y ojalá les sea de utilidad para crecer como profesionales de la auditoría. Muchas gracias y hasta el próximo. Muchas gracias y buen día.